Pensé que los túneles querían matarme, hasta que las grietas vomitaron la verdad. El monstruo que destrozó mi vida era yo mismo. No era una visión, no era un símbolo. Era mi rostro, deformado por todo lo que quise ocultar. Y ahora ya no puedo huir. La noche olía a óxido húmedo y a un miedo antiguo, como si alguien acabara de abrir la piel del mundo con un cuchillo invisible. Tiago avanzó por el túnel abandonado del viejo funicular cuando vio, incrustado en la pared, un corazón humano trazado con un material oscuro que aún goteaba, palpando como si hubiera latido hace un suspiro. Al contemplarlo, sintió que un fragmento de su vida se desprendía, como si alguien hubiera marcado su destino sin consultarle. El aire dentro del túnel vibraba con un murmullo sordo, como si las piedras respiraran de manera irregular, movidas por un esfuerzo que llevaba siglos acumulándose. La humedad era tan espesa que parecía adherirse a la piel, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban bajo la luz tenue de las lámparas oxidadas. Tiago sintió que su respiración se volvía pesada, no solo por el ambiente, sino por la sensación de estar entrando en un lugar donde el tiempo había decidido detenerse para observarlo. La imagen del corazón continuó persiguiéndolo en cada rincón del túnel, como si su eco hubiera quedado grabado en la memoria de las paredes. Ese dibujo oscuro parecía reclamar algo que él mismo había ignorado durante demasiado tiempo, una verdad enterrada bajo capas de resignación y silencios. Mientras avanzaba, la sensación de vigilancia se volvió más intensa, como si fuerzas invisibles estuvieran midiendo cada uno de sus movimientos. Una corriente de aire frío surgió inesperadamente, acariciando su nuca con la delicadeza de un aviso. El olor a óxido se mezcló con otro aroma más profundo, más áspero, que le recordó a los antiguos talleres donde el metal todavía lloraba bajo el fuego. Ese olor despertó una memoria dormida, un día de su infancia, cuando vio por primera vez una herida abierta y sintió que el mundo podía romperse en cualquier instante. Tal vez por eso el corazón dibujado lo había sacudido tanto, no era solo un símbolo, era una advertencia. El túnel se estrechó poco a poco, obligándolo a acercarse más a las paredes húmedas que parecían latir con un ritmo imperceptible. Tiago sintió que cada paso lo alejaba de la vida que conocía y lo adentraba en un territorio donde sus excusas ya no tenían sentido. Cada sombra parecía estirarse hacia él, como si intentara susurrarle aquello que él aún evitaba comprender. Al final del pasillo, la oscuridad se volvió más densa, casi líquida, y permaneció allí, suspendida, como invitándolo a cruzar un umbral invisible. Tiago sintió que algo dentro de él se tensaba, como un hilo a punto de romperse. Y en ese instante, comprendió que no había venido hasta allí por casualidad, de algún modo, el corazón oscuro lo había llamado, forzándolo a enfrentar la parte de sí mismo que llevaba años ignorando. Detuvo su paso, respiró profundamente y dio un último vistazo a las sombras que lo rodeaban. El túnel parecía esperar, con la paciencia de un guardián antiguo, a que él decidiera continuar. Y sin saber exactamente por qué, comprendió que retroceder ya no era una opción. Los días siguientes se volvieron espesos, saturados de un aire pesado que sabía a polvo rancio y promesas rotas. Las calles serpenteaban entre edificios de piedra que parecían vigilarlo desde sus ventanas estrechas, mientras los ruidos de motores viejos y voces distantes se mezclaban en un murmullo que desgastaba la calma. Cada vez que pasaba cerca del funicular clausurado, un tirón helado le recorría el pecho, como si algo allí exigiera una verdad que él nunca había tenido el valor de pronunciar. Tiago intentó seguir con su rutina, aunque cada gesto cotidiano adquiría un peso que no recordaba haber sentido antes. En el mercado, los colores de las frutas parecían más opacos, en la plaza, las risas de los niños sonaban huecas, como ecos mal dirigidos. Incluso el sol, que solía filtrarse entre los tejados con un brillo cálido,
ahora parecía deslizarse por la ciudad sin tocarla realmente, dejando solo un resplandor pálido sobre las baldosas desgastadas. Había en el ambiente una tensión sutil, casi un zumbido, que parecía responder a la inquietud que él mismo llevaba dentro. Las noches no le daban descanso. Cada vez que cerraba los ojos, el corazón oscuro aparecía frente a él, palpitando con un ritmo que no pertenecía a ningún ser vivo. A veces lo veía incrustado aún en la pared del túnel, otras, lo encontraba suspendido en el aire, desprendiendo un brillo húmedo que le recordaba la sangre recién abierta. Y siempre, en cada sueño, tenía la sensación de que aquel corazón lo observaba, como si fuera un testigo silencioso de algo que él había olvidado. Con el paso de los días, la ciudad comenzó a mostrar señales que otros no parecían notar. Las farolas parpadeaban justo cuando él cruzaba bajo ellas, como si reconocieran su presencia. Las campanas del viejo templo resonaban con una vibración distinta, más profunda, casi desafinada, especialmente al caer la tarde. Incluso los pájaros, que solían posarse en los cables de electricidad, habían empezado a evitar el tramo donde comenzaba el camino hacia el funicular, dejando ese sector envuelto en un silencio antinatural. Tiago sabía que algo se movía bajo la superficie de su vida, algo que no iba a desaparecer si él seguía fingiendo que nada había cambiado. Lo inquietaba la sospecha de que el corazón no era un simple mensaje, sino una grieta por donde algo antiguo y hambriento se había filtrado. Y aunque cada parte de su cuerpo le pedía alejarse, había en su interior una fuerza contraria, una atracción oscura que lo empujaba a regresar al túnel, como si allí lo esperara una respuesta que llevaba años escondida en la sombra. Mientras avanzaba por una calle estrecha, envuelta en el olor a pan recién horneado y humo de hornos viejos, escuchó un crujido tras él, un sonido leve pero preciso, como el chasquido de un hueso delgado al romperse. No se atrevió a girar de inmediato, sintió primero el frío recorriéndole la columna, un aviso familiar, como el mismo que lo había tocado la noche del túnel. Entonces supo que la quietud de esos días era solo una fachada, una máscara frágil que estaba a punto de quebrarse. Y aunque no quería aceptarlo, entendió que aquello que lo llamaba no pensaba esperar mucho más. Una madrugada encontró frente a su puerta una caja de madera carcomida, tan vieja que la cubierta se deshacía al tacto como pan mohoso. El olor que desprendía era agrio, como el de un sótano en el que hubiera dormido el tiempo durante siglos. Dentro halló una maqueta diminuta de la ciudad, pero sobre sus tejados de vidrio fluían hilos de un líquido negro, espeso, que parecía ahogar los barrios como un organismo vivo que avanzaba a su antojo. Comprendió entonces que aquella representación no imitaba simplemente las calles, sino sus propias decisiones, todas esas que él había escondido bajo capas de silencios, esperando que se disolvieran sin dejar rastro. Apartó la maqueta con un temblor involuntario en las manos, pero sus ojos no lograban apartarse de ella. Allí estaba su barrio, reducido a diminutas piezas de madera, allí también el funicular clausurado, modelado con una precisión enfermiza que mostraba incluso las grietas del túnel. En el centro, el flujo oscuro se arremolinaba con una intención clara, como si quisiera señalarle un punto que él no había querido mirar nunca. En ese pequeño mundo, su vida entera aparecía expuesta, desnuda, sin las excusas que siempre había usado para justificar sus miedos. El sonido de la lluvia comenzó a golpear las ventanas, primero con suavidad y luego con una fuerza que parecía provenir de una tormenta sin nubes. Tiago sintió que el aire de la habitación se espesaba igual que el líquido negro de la maqueta. Tuvo la certeza de que todo lo que había intentado ignorar durante años estaba empujando desde dentro de él, buscando salir, buscando ensuciarlo todo si se negaba a enfrentarlo. Había algo en esa caja que lo conocía con una precisión insoportable, algo que lo había visto fallar, huir, mentirse a sí mismo. Intentó cerrar la tapa, pero ésta se desprendió al instante, deshaciéndose en fragmentos como si la madera hubiera estado esperando ese momento para morir definitivamente.
El líquido oscuro dentro de la maqueta comenzó a moverse con un ritmo que no respondía a leyes naturales, se elevó en pequeños hilos que se enroscaban en el aire para luego caer lentamente, como si respirara. Tiago sintió un impulso casi físico de alejarse, pero sus pies permanecieron clavados al suelo, atrapados por un miedo antiguo que lo obligaba a mirar. Mientras observaba, los edificios de la maqueta empezaron a hundirse bajo el peso de aquella sustancia. No se derrumbaban de golpe, sino que se deformaban lentamente, como si sus bases fueran de cera expuesta a un fuego distante. Cada construcción que desaparecía le provocaba un estremecimiento en el pecho, como si algo de su interior fuera arrancado con cada caída. Entendió que aquello no representaba el futuro ni un destino impuesto, sino el resultado inevitable de sus evasiones. Era la suma de todas esas veces en que eligió el silencio en vez de la honestidad, la comodidad en lugar del cambio. El líquido negro avanzó hacia la zona donde se encontraba el funicular y allí se detuvo, pulsando con una energía tensa, casi expectante. Tiago sintió un ardor detrás de los ojos, como si un pensamiento enterrado quisiera emerger. Recordó la primera vez que vio el túnel, cuando aún era un niño y creía que debajo de la ciudad vivían criaturas que se alimentaban de secretos. Recordó también el momento en que decidió olvidar esa imaginación suya porque los adultos lo hicieron sentir ridículo. Y, sin embargo, aquella vieja sensación regresaba ahora con una fuerza brutal, como si el niño que fue estuviera tocándole el hombro desde dentro del tiempo. Un crujido retumbó en la casa, tan profundo que las paredes vibraron como hojas delgadas. No supo si provenía del exterior o del propio interior de la maqueta, pero el sonido llevó consigo un mensaje claro: la ciudad pequeña y la ciudad real empezaban a confundirse, a mezclarse como dos capas de un mismo dibujo. Pensó por un instante que si el líquido negro cubría la maqueta por completo, algo similar ocurriría con la verdadera ciudad. No una destrucción física, sino una especie de opacidad moral que él ya había comenzado a sentir en su propia vida. El viento golpeó la ventana con un gemido prolongado, como si la noche quisiera entrar. Tiago respiró hondo y se inclinó sobre la maqueta, sintiendo un impulso extraño, casi inevitable, de tocar el líquido. Quería descubrir qué pasaría si enfrentaba esa sustancia que parecía nacer de sus propios miedos. Pero justo cuando extendió la mano, el líquido retrocedió, vibrando con un rechazo claro, como si no fuera él quien debiera tocarlo, sino al revés. Comprendió entonces que la maqueta no era un objeto pasivo, estaba esperando una acción concreta de su parte, una decisión que él aún no había tomado. El silencio que siguió fue tan profundo que la habitación pareció vaciarse de aire. La maqueta quedó inmóvil, pero la tensión del ambiente era tan intensa que Tiago sintió que algo invisible lo observaba desde todas las esquinas. Y en ese instante lo supo: el corazón oscuro del túnel y la ciudad en miniatura estaban unidos por un mismo origen. Ambos eran advertencias, pero también eran puertas. Y aunque una parte de él quería huir para siempre, comprendió que ya había sido elegido para abrir una de ellas, incluso si no sabía cuál. Decidido a comprender el mensaje, descendió a los túneles donde el aire vibraba como si un coloso respirara bajo el pavimento. El olor a humedad antigua y metal desgastado se mezclaba con un perfume tenue de azufre, como si la tierra exhalara todo lo que los habitantes de la superficie se negaban a sentir. Cada paso que daba resonaba en un eco lento, profundo, que no devolvía el sonido de sus botas, sino algo más grave, parecido a un lamento enterrado en capas de piedra. Las paredes, cubiertas de minerales brillantes, respondían con un zumbido grave a cada pensamiento oscuro que él intentaba ocultar, como si el lugar tuviera la capacidad de escuchar lo que él mismo trataba de silenciar. A medida que avanzaba, sintió que la ciudad subterránea exigía una honestidad brutal, esa que él nunca se permitió por miedo a romper la imagen dócil que otros habían construido para él. Había pasado demasiados años conteniendo impulsos, tragándose palabras, aceptando decisiones ajenas como si fueran inevitables. Allí abajo, en cambio,
todo lo que cayó parecía arrastrarse detrás de él como una sombra hambrienta. En un punto del túnel, la luz de su linterna tembló y reveló una apertura lateral, un corredor estrecho que parecía haber sido excavado a mano, con herramientas torpes o con uñas desesperadas. Una corriente de aire tibio, casi humano, le acarició la mejilla, invitándolo a entrar. El suelo se volvió más blando, recubierto de una especie de polvo rojizo que crujía bajo su peso como huesos pulverizados. Cada vez que inhalaba, notaba un sabor metálico que le despertaba un recuerdo olvidado, una tarde de su infancia, cuando rompió un objeto valioso y mintió para evitar el castigo, sintiendo por primera vez cómo el miedo deformaba la verdad. Allí, ese recuerdo regresó con una nitidez cruel, como si el túnel se alimentara de sus culpas. Notó cómo las paredes se estrechaban, obligándolo a avanzar con los hombros rozando los minerales brillantes que ahora titilaban con una luz interior, como si despertaran al contacto con su vulnerabilidad. En un recodo del pasadizo encontró marcas irregulares, líneas torcidas grabadas sobre la roca viva. No formaban palabras comprensibles, pero transmitían una energía inquietante, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje sin tener un lenguaje adecuado para hacerlo. El zumbido de las paredes se intensificó hasta convertirse en un pulso profundo que lo envolvió entero, sincronizándose con su respiración, con sus temores, con cada mentira pequeña que había dicho para conservar una paz que nunca fue suya. Sintió un estremecimiento que le bajó por la espalda hasta las plantas de los pies, el lugar lo estaba leyendo, como si la roca misma evaluara la consistencia de su alma. A medida que continuaba, el pasaje desembocó en una cámara amplia donde el techo estaba tan alto que la linterna no alcanzaba a iluminarlo por completo. Un lago subterráneo ocupaba la mayor parte del espacio, inmóvil y oscuro, con una superficie tan lisa que parecía un espejo invertido del mundo. Se acercó al borde y una ola de frío le atravesó el pecho, no por la temperatura, sino por la certeza repentina de que ese lago no reflejaría su apariencia, sino aquello que él era cuando nadie lo observaba. Contuvo la respiración, esperando ver algo moverse bajo la superficie, pero el agua permaneció inmóvil, como si estuviera conteniendo un secreto a punto de desbordarse. El silencio lo obligó a mirar hacia dentro de sí mismo, y entonces sintió que toda su vida se reducía a un solo hilo tenso, sostenido entre sus dedos temblorosos. Comprendió que había vivido desde un guión ajeno, recitando frases que no le pertenecían, ocupando lugares que otros le habían indicado. Allí, bajo toneladas de tierra, comprendió algo que lo golpeó como un puñetazo en el pecho, no tenía idea de quién sería si dejaba de obedecer. Ese pensamiento lo hizo tambalear. El túnel, como si respondiera a su quiebre, dejó caer un fragmento de roca que cayó al agua con un sonido seco, profundo, que rompió la calma como una sentencia. Entonces lo vio, sobre la superficie del lago apareció una vibración mínima, un temblor que no parecía venir del impacto de la piedra, sino de algo que despertaba desde lo más profundo. El agua comenzó a formar un remolino lento, oscuro, en cuyo centro emergió una imagen que no logró identificar, pero que lo llenó de un temor visceral, como si hubiese encontrado una parte de sí mismo que nunca quiso aceptar. El remolino creció, estirándose hacia el borde con un movimiento preciso, casi intencional, como si quisiera arrastrarlo hacia una revelación inevitable. Tiago retrocedió un paso, pero al hacerlo sintió que el suelo mismo lo empujaba suavemente hacia adelante, como si la cámara no fuera un espacio físico sino una prueba, un umbral. Entendió que el mensaje del túnel no era una advertencia, sino un reclamo, debía elegir entre seguir siendo la figura dócil que los demás moldearon o adentrarse en la oscuridad que llevaba años evitando. Lo que el lago revelara después dependería exclusivamente de esa elección. Y por primera vez desde que comenzó todo, comprendió que el miedo que sentía no venía del túnel, sino de sí mismo. Al fondo del último corredor, encontró un disco metálico del tamaño de una puerta, tan frío que el aire alrededor parecía congelarse y volverse más denso,
como si cargara un secreto que llevaba siglos esperando ser liberado. La superficie del metal no tenía inscripciones ni marcas visibles, pero irradiaba una vibración tenue que resonaba en los huesos, una pulsación que parecía imitar el ritmo del miedo que él intentaba controlar. Cuando pasó la mano por su superficie lisa, ésta se iluminó, revelando una figura que emergió como un espectro atrapado entre dimensiones, un hombre que había vivido obedeciendo, renunciando, encogiéndose para encajar en expectativas que no eran suyas. Su silueta no tenía rostro, pero el contorno era insoportablemente familiar, una versión de sí mismo que llevaba años pudriéndose en los rincones de su memoria. La imagen se desintegró lentamente, convertida en partículas de luz que flotaron un instante antes de apagarse, dejándolo frente a un vacío que no amenazaba, sino que invitaba. El aire, antes helado, se transformó en un aliento tibio que salía desde la oscuridad, como si un espacio vivo lo llamara a cruzar sin condiciones. Tiago sintió que una parte de él, esa que había sobrevivido entre concesiones y silencios sumisos, se aflojaba como una cuerda vieja. El vacío lo atraía no con violencia, sino con una serenidad que desorientaba. Era la primera vez que algo en su vida lo invitaba sin exigirle una forma, un rol, una utilidad. Dio un paso adelante y el suelo bajo sus pies vibró con un murmullo suave, como si la caverna aprobara su decisión. El silencio se volvió absoluto, un silencio que no se escuchaba, sino que se sentía en la sangre, como si cada célula se alineara con un eco que no pertenecía a este mundo. A pesar de la penumbra, distinguió la sensación de que algo se ensanchaba frente a él, como si el espacio se reconfigurara para recibirlo. El vacío no era un hueco, era un umbral. Una corriente de luz tenue surgió desde el centro del disco metálico y comenzó a desplazarse hacia atrás, como si estuviera abriendo un pliegue oculto en la realidad. Mientras la luz retrocedía, reveló una cámara circular cuya superficie parecía hecha de un material desconocido, algo entre roca y piel, flexible pero firme, completamente silencioso. El ambiente tenía un aroma extraño, una mezcla de lluvia sobre tierra recién abierta y ceniza fría. Cada respiración le generaba un leve ardor en la garganta, como si el aire quisiera borrarle las palabras que había usado toda la vida para justificarse. En medio de la cámara emergió una estructura vertical, similar a un obelisco líquido que cambiaba de forma según los latidos de su corazón. Tiago entendió que no era un objeto, sino una especie de espejo vivo, incapaz de reflejar apariencias, solo podía mostrar lo que él trataba de esconder. Sintió que un impulso antiguo lo obligaba a acercarse, pero también percibió un pánico visceral que le recorrió el pecho como un latigazo. Sabía, sin necesidad de confirmarlo, que este lugar estaba construido para confrontar una verdad que él había enterrado bajo años de complacencia. Se paró frente a la superficie ondulante y el obelisco reaccionó de inmediato, proyectando imágenes que no pertenecían al pasado ni al futuro, sino a aquello que él habría sido si nunca hubiese permitido que otros moldearan su rumbo. Vio paisajes cambiantes, montañas atravesadas por nubes rojas, ciudades que latían como organismos gigantes, habitaciones oscuras donde una versión más valiente de sí mismo caminaba sin titubeos hacia decisiones que él siempre había evitado. Cada escena lo golpeaba con una claridad brutal, dejándole un sabor amargo en la boca, como si hubiera estado viviendo con los sentidos a medias toda su existencia. Las imágenes se aceleraron, mezclándose en una tormenta visual que le obligó a cerrar los ojos. Pero incluso con los párpados apretados, veía la misma pregunta latente, una que no podía seguir esquivando: ¿quién era cuando nadie lo estaba mirando? ¿Qué quedaba de él cuando se desprendía de todas las expectativas ajenas? El obelisco se detuvo de pronto, congelando sus formas en una calma inquietante. La cámara entera pareció contener el aliento. Entonces, el vacío habló sin palabras. Se expresó como un impulso físico, un tirón suave en el centro de su pecho, no para exigirle una decisión, sino para recordarle que todas las puertas estaban abiertas cuando uno dejaba de encogerse.
Fue en ese instante que comprendió la verdadera naturaleza del espacio. No era un lugar para encontrar respuestas, sino un espacio donde las excusas morían. Cuando dio el siguiente paso, supo que estaba rompiendo la frontera más amarga, la de su propio miedo a existir plenamente. Cuando regresó a la superficie, el túnel detrás de él se curvó como si respirara por última vez, plegándose con un susurro áspero que recordaba el crujir de huesos antiguos. La piedra, antes rígida y muda, pareció cobrar voluntad propia, torsionándose hacia adentro hasta sellar la entrada con un gesto lento, casi orgánico, como si la ciudad subterránea decidiera que él ya no pertenecía a ese vientre oscuro donde tantas de sus máscaras habían muerto sin ceremonia. El aire libre lo golpeó con un olor a hierro húmedo y viento fresco, un contraste tan abrupto que, por un instante, sintió que su propia piel no sabía a qué mundo debía adaptarse. A medida que la apertura se cerraba, en las paredes que quedaban visibles empezaron a formarse grietas luminosas, delgadas al principio, luego cada vez más vivas, hasta parecer venas incandescentes que latían al ritmo de un corazón desconocido. En cada una titilaban escenas de futuros posibles, fragmentos desordenados de vidas que podrían nacer de sus próximas decisiones. Vio una versión de sí mismo caminando por una ciudad extranjera con la espalda erguida, otra en la que trabajaba en un taller lleno de polvo dorado, creando algo que no lograba distinguir, otra más en la que vivía en una pequeña casa junto al mar, envejeciendo sin prisa, sin la urgencia de complacer a nadie. Eran futuros sin dueño, sin guión, sin obligación, ninguno impuesto, ninguno prestado, todos modelados por sus elecciones. El pasadizo colapsó con un estruendo seco que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Trozos de roca se pulverizaron en una nube fría que se esparció como ceniza suspendida en el aire. Tiago no retrocedió. Permaneció allí, mirando la demolición de ese espacio mental y físico que lo había confinado durante tanto tiempo, aun cuando él mismo pretendía no verlo. Cada fragmento de piedra que caía le recordaba una excusa que había repetido hasta creerla verdadera, un miedo que había disfrazado de prudencia, una lealtad que había usado como cadena. Fue entonces cuando comprendió algo devastador y liberador a la vez: nunca hubo cadenas externas, solo las que él mismo sostuvo por hábito, por miedo, por comodidad. Nadie lo había mantenido atrapado más que su propia obediencia a un guión invisible que llevaba años agotándolo. Y sin embargo, al reconocerlo, no sintió vergüenza. Sintió un vértigo hondo, casi hermoso, como si por fin tocara con la punta de los dedos la crudeza de su propia humanidad. El silencio que siguió al derrumbe no fue vacío, vibraba. Era un silencio lleno de potencial, un espacio abierto donde el mundo no ofrecía respuestas, solo la posibilidad de construirlas. La libertad que ahora tenía ante sí era tan inmensa que casi dolía, como si los músculos internos que nunca había usado intentaran despertar todos a la vez. No sabía hacia dónde caminar. No sabía quién sería mañana, ni dentro de un año, ni dentro de una eternidad. Pero la incertidumbre no lo aplastaba. Por primera vez en muchos años, no quiso correr de ella. Se quedó quieto, respirando el aire frío de la madrugada, sintiendo como el horizonte se ensanchaba sin pedirle permiso, y entonces dio un paso pequeño, casi tímido, pero completamente suyo.